Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí en Charlas de Feria, en el stand de la Defensoría del Pueblo, en la Feria del Libro. Estamos con Marcos Almada, con su libro Galgo en este momento, aunque es autor de numerosas publicaciones. Libro que va a estar dedicándonos para sortear en el programa de radio de la Defensoría los sábados por Radio La Red. Marcos es de Azul. Es escritor, editor, antologador, conductor de radio, productor de ciclos musicales y literarios y además es editor de Alto Pogo e integrante de la COP, una cooperativa de editoriales. Marcos, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien. Marcos, comenzamos siempre preguntándole a los entrevistados cómo fue su descubrimiento con la literatura de niños, cómo fue ese primer acercamiento, hubo algo que vos descubriste que te fascinó, contanos cómo fue ese primer acercamiento. Mi vieja siempre fue muy lectora, yo la veía practicar ese ejercicio siempre. De chico tampoco era un súper lector, pero ella siempre me compraba libros y había como un acercamiento de libros infantiles, por supuesto. Después en la habitación, en la pieza de mi hermano, había una biblioteca muy grande de libros que a mí mucho no me interesaban, libros que tenían que ver con la política, con la religión. Mi hermano leía mucho de religión, de doctrina. Eran libros que para mi juventud no eran atrayentes, pero sí estaba ese mueble enorme repleto de libros y siempre me interesó esa figura de coleccionista, de buscador de libros. Y ya en la adolescencia, con algunos libros que me fue regalando mi vieja de poesía en principio, Hellman, algunos libros de Cortázar, Benedetti, ahí fui entrando un poco en la lectura y a través de esos escritores me fueron ellos mismos pasando otros autores y ahí arrancó esto que de alguna manera forma parte de mi vida y que yo hoy intento, a veces casi forzosamente, inculcarle a mis hijos, que tengo una hija de 9 años que estamos ahí tratando de que lea y un nene de 6 también que estamos haciendo exactamente lo mismo, y ver también, empezar a bucear esa literatura que uno no conoce tanto, que es la literatura infantil, entonces empezar a rastrear ese tipo de libros para poder inculcarles de alguna manera este placer que en definitiva sentimos por la lectura. Pero los comienzos fueron de esa manera, después ya en la adolescencia ya me abrí y empezaron a aparecer algunos amigos, por ahí algunos amigos un poco mayores que también tenían ese vínculo con la literatura y esa hermosa práctica de prestar libros y de recomendar y de compartir un poco la literatura, que es en definitiva lo que hacemos todos. Estamos acá en la Feria del Libro. Por supuesto que es una feria comercial, pero también tiene que ver con el boca a boca y lo que pasa con un libro, lo que le pasa a uno con un libro, y esa necesidad de transmitir y eso y de ver si al otro le pasa exactamente lo mismo. Ese viaje fue acompañado después por el descubrimiento de escribir. ¿Fue un descubrimiento que hiciste de más grande? ¿Cómo empezaste vos a desarrollar tu yo escritor, digamos? ¿Fue en paralelo a la lectura? ¿Cómo se inicia? Sí, había como esa pulsión de leer y de alguna manera también querer yo volcar esa cosa que sentía. Al principio fue en la adolescencia con la poesía, incluso hasta pensaba que nunca iba a poder ser un narrador porque me parecía que había que escribir muchísimo y había que leer mucho y me fui metiendo poco a poco. No tengo una conciencia real de cuándo pasó esto que hoy me pasa, que me convoca mucho escribir narrativa, novelas y cuentos y ya no poesía. No sé cuándo fue el pasaje, no lo recuerdo. Me parece que también ese pasaje tuvo que ver con dejar de leer tanta poesía y empezar a leer narrativa. Me parece que ahí la lectura de narrativa fue la que en definitiva me empezó a... Sí, y también soy más consciente ahora, pero también había como alrededor mío, a través de mi vieja, a través de mi viejo, de algunos tíos, que por supuesto en ese momento no les daba mucha bola yo, pero ahí había un montón de historias para contar. Había palabras que me convocaban, que hoy las tengo aferradas y de tanto escucharlas. Y a partir de eso, en un momento me di cuenta que había un montón de cosas que me habían contado y que yo las podía contar o que podía contar otra historia y usarlas como disparador, como desencadenante. Así que fue también un poco la oreja, además de leer, también aprender poco a poco a escuchar a los otros y a poder tomar eso que ellos contaban y después desarrollarlo con un oficio que uno va aprendiendo día a día con la práctica de la escritura, pero fundamentalmente con la práctica de la lectura y con la práctica, una práctica desordenada y bastante curiosa de ir a librerías a
a rastrear libros, a dejar también que el librero me ofreciera libros que yo no conocía. También me pasaba con la música eso, cuando existían las disquerías, y con los libros me pasa eso, es ir a una librería o una librería de viejo y esperar que me recomienden. Y acá en la Feria del Libro, ahora también con la comunicación con los editores, también hablar con los editores y empezar a conocer ya, además de libros, catálogos. Hablaste recién esto de parar la oreja y de escuchar otras historias y de poder a partir de eso crear vos mismo una historia para contar. En el camino, en este viaje que hiciste de lector, de escritor, desarrollaste además otros oficios, digamos, que recorríamos recién, ¿no? Editor, tenés una editorial, sos antologador, organizaste ciclos. ¿Cómo elegís vos en qué plano contar esa historia? Te toca una historia y decís, esta la podría escribir fulano para el Tropogo, la escribiría yo, sería bueno llevarla al teatro. ¿Cómo elegís el camino, el conducto? Me fui dando cuenta con el tiempo que siempre participé en proyectos colectivos y me interesa muchísimo participar en proyectos colectivos que reúnan un montón de gente. El sello editorial es eso, en definitiva, es trabajar con un montón de gente, además de con la gente que hace el sello editorial, con un montón de escritores que uno va convocando, que a uno le van llegando, que se van presentando, que los pueden recomendar, que nos recomiendan a veces a un escritor, lo leemos si nos interesa para el catálogo. Pero también me interesa muchísimo el trabajo de producción. Hoy con el tema de la editorial y con la cooperativa fui armando toda una pequeña red de producción que tiene que ver con compartir o mostrar o intentar vender libros. Entonces, y los autores, publicamos autores noveles que están publicando sus primeras novelas a veces y hay que instalarlos, hay que, como decimos, meterlos en la cancha, en el juego. Para eso hay que hacer todo un movimiento de producción, de tratar de que puedan ir a un festival, de que puedan ir a una feria, quizás armar nosotros mismos algunos festivales, algunos encuentros, ciclos. Y es un trabajo que poco a poco me fue convocando y que hoy día forma parte de lo que hago durante las horas del día, que no solamente tiene que ver con editar y sentarme a trabajar con un autor, sino que después hay un trabajo posterior que tiene que ver con lograr que ese autor recorra, que ese autor tenga un recorrido, que ese autor se difunda, circule. Entonces, digo, siempre me interesó eso. También hice algo de teatro y algo de radio y también en eso, por supuesto, el teatro es también un proyecto colectivo, la radio también, o sea, siempre me gusta como trabajar con mucha gente, armar grupos. Me parece que hoy estoy muy abocado a la literatura y al sello editorial y casi todo lo que hacemos tiende a que estos libros que publicamos repercutan en el otro y bueno, y que de alguna manera sientan eso que sentimos nosotros cuando lo leemos por primera vez y pensamos que puede ir para nuestro catálogo y que queremos compartirlo con otro lector y buscar a otro lector para ese libro. Tocaste como varias veces esto de compartir la experiencia, de ampliar el universo al que puede recorrer un escritor. Contanos un poco cómo se manifiesta eso efectivamente en la editorial y en la COP como experiencia, digamos, de desarrollo profesional de la industria editorial específicamente. Ustedes están en ferias independientes, pero también están aquí en la Feria del Libro. ¿Cómo es esa experiencia de asociación con otras editoriales, de tener una librería también? ¿Cómo funciona esa experiencia? Y además, ¿cómo está ahí tu yo escritor asociado a esa experiencia? Me parece que es una experiencia o una necesidad de supervivencia en un primer plano. Digo, ninguno de los sellos que formamos parte de la COP podríamos estar aquí en la Feria del Libro si no es en conjunto, por un tema económico. Ninguno de nosotros podría viajar a la cantidad de ferias que viajamos durante el año con todos nuestros libros para que nuestros libros encuentren un lector. No podríamos viajar 3, 4, 5, 6, 7 veces al año, no más. Y encontramos una manera de trabajar en conjunto para que todos esos sellos puedan ir y también empezar a replicar esa estructura de trabajo y que por ahí otros sellos que están arrancando o que se están empezando a juntar también puedan replicar esa estructura de trabajo que muchas veces es deficiente, muchas veces es caótica e insuficiente, pero que poco a poco intentamos aprender y que intentamos que lo que vamos construyendo se haga en una base sólida para seguir construyendo, no para arriba,
sino para los costados. Nos interesa muchísimo el trabajo en red y eso hace que podamos tener contacto con un montón de sellos editoriales argentinos y latinoamericanos y que en definitiva estamos haciendo exactamente el mismo trabajo con una gran distancia, y cuando tendemos esas redes funcionan de ida y vuelta, es mucho más productivo para todos. También porque a mí, a mí y a todos los que formamos parte de la COP nos interesa ese trabajo colectivo, conjunto, donde yo apoyo al otro y el otro me apoya a mí, donde yo comparto y vendo el libro del otro. Es comercial e ideológico, digamos. Sí, porque también estamos como trabajándonos en nuestros propios egos y nuestros propios yo, es como para decir, no, si vos venís al stand, yo no te voy a vender un libro mío, seguramente te recomiendo un libro de otro, y esa práctica, si la hacemos todos hacia adentro del grupo, es mucho más fructífera que yo te venga y te diga, acá está mi catálogo, acá está mi libro, compra esto y vos te vas a ir con una sola idea, y yo te muestro muchas alternativas para que vos elijas. No quiero elegir por vos, porque vos tenés que elegir vos, pero sí te puedo mostrar 4 o 5 sellos, 4 o 5 libros distintos. Si esa práctica la asumimos todos y la hacemos todos, para todos va a ser mucho más fructífera, y es lo que intentamos. Y eso, con la librería nos pasa que eso se proyecta hacia otros sellos que no forman parte de la COP, pero que sí empezamos a trabajar con ellos, a vender sus libros, a interesarnos, a ir a otras ferias latinoamericanas y por ahí traer libros de otros lados y armar un lindo abanico de sellos latinoamericanos para que el lector que venga curioso pueda tener acceso a libros que por ahí no están en todos lados. Un poco tiene que ver con eso, es una tarea conjunta. ¿Dónde se relaciona con mi yo escritor? Que me encantaría que cuando yo publico un libro, ese trabajo lo haga otro por mí. Digo que a veces pasa y a veces todo el trabajo que nosotros hacemos por los escritores y para los escritores, que los escritores también hacen ese mismo trabajo, en principio confiándonos su manuscrito a nosotros. Durante 1 año, 2 años, 3 años trabajaron un texto, lo pulieron, les llevó tiempo, les llevó plata, les llevó un montón de cosas, y un día vienen y nos confían eso. Piensan que nosotros podemos lograr que ese libro gane lectores, que es lo que en definitiva quiere cualquier escritor. Eso es muy valioso para nosotros, nos ayuda porque nos va dando un material rico que nosotros podemos compartir, porque para poder hacer todo lo que hacemos y lograr llegar a un lector necesitamos tener buen material, y esa es la curaduría que intentamos hacer. En ese sentido, desde mi yo escritor, bueno, pretendo lo mismo cuando yo termino un texto y quiero empezar a hacerlo pasear, como decimos, por los sellos editoriales. Quiero que el editor se siente conmigo y haga que mi texto sangre, que yo sangre, que el texto tenga un cierre, que lo pula, que lo podamos trabajar en conjunto. Si es que hace falta, a veces te traen un texto y ni una coma hay que cambiarle, entonces eso también es magnífico. También está bueno cuando hay que modificar cosas y es un trabajo de a dos, sí. Desde ahí me convoca también, estamos muchísimo más montados, o por lo menos yo, en el oficio de editor y de todas estas redes y todos estos oficios que fuiste diciendo vos, como que también son, que en definitiva para mí forman parte de lo mismo, hoy por lo menos en día, para mi vida, pero también, claro, yo cuando voy a una librería quiero que el librero haga lo mismo que hace Laura en nuestra librería, que es recomendarle un libro que vos no conocés, y que hacen los chicos acá en el stand trabajando con nosotros, Julia e Iván, y lo que hacen todos los editores todo el tiempo, que estamos trabajando fuerte, a veces desde cero, desde la nada, pero también apoyándonos en un montón de editores muy bondadosos y que comparten su conocimiento, que comparten sus errores, que avisan de errores para que uno los tenga en cuenta antes de cometerlos, que vienen y le avisan con mucha confianza qué error cometió uno. La verdad que eso hace que todos podamos crecer, que vayamos hacia una profesionalización un poco más fuerte para poder lograr lo que queremos, que es desarrollar un catálogo fuerte que pueda ser leído en todo lugar por un montón de gente. Veníamos preguntándole a los escritores que nos visitaban qué le recomendarían a alguien que se inicia en el camino, en el viaje de la literatura, y fuimos descubriendo también que es como un poco pretencioso que alguien se ponga en el rol de decir esto es lo que tenés que leer, así que le vamos dando una vuelta, y es también cómo ponemos a disposición de quien se inicia en ese camino de la literatura una cantidad de material para que pueda arrancar. Podés escribir un universo, podés
describir un catálogo, un género? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos poner a disposición? ¿Cómo lo podemos hacer? Es una discusión que tenemos por ahí a veces con los chicos que formamos parte de la librería. Yo lo que fui aprendiendo de a poco y que por supuesto lo vamos haciendo todo el tiempo y aprendiendo de otros también es, además de leer libros, que es lo que hacemos, y leer textos y autores, es también aprender a leer catálogos. Eso nos lleva a saber lo que uno puede buscar, a saber qué va a buscar uno cuando va a buscar la editorial nudista, qué va a buscar en Mar Dulce, qué va a buscar en Godot, qué va a buscar en Santos Locos. Digo, qué va a buscar uno en un determinado sello. Para no perderse, para no perder tiempo, porque es poca vida y muchos libros. Me parece que es interesante empezar a aprender a leer catálogos, y aquel escritor que pretende publicar debe saber leer catálogos, porque uno pierde mucho menos tiempo y le hace perder mucho menos tiempo a aquel editor que lo va a leer o que no lo va a leer. Entonces aprender a leer un catálogo y saber que un catálogo es de poesía y que no va a la novela, y saber que un catálogo es policial y que no va a una novela rosa, o sí, quizás, pero digo, me parece que es eso, es empezar a leer los lomos, a ir a una librería de los anaqueles y saber por el lomo qué sello es, si comparte mi gusto, porque también uno va a buscar lo que conoce, pero también empezar a buscar catálogos que uno no conoce y meterse en un catálogo nuevo, diferente. Me parece que lo que somos todos, me parece que hay que incentivar todo el tiempo la curiosidad. Hoy hablaba de mis hijos y todo el tiempo es traerle libros nuevos para incentivar su curiosidad, y si no le gustan irán a otro. Seguir probando. Sí, seguir probando, me parece que es eso, pero aprender un poco a leer a trasluz de lo que se está publicando para poder encontrar eso que a uno le gusta, no perder tanto tiempo, o perderlo y perderse también, ¿no? Pero me parece que es eso, es como que hoy estamos en una especie de gran ebullición de sellos editoriales más chicos, independientes, se le publica muchísimo, y es interesante esto de poder empezar a ver catálogos puntualmente. Marcos, muchas gracias. No, a ustedes. Pasó Marcos Almada por Charlas de Feria. Nos vemos en la próxima charla. Gracias.